Buenas noches, participantes. Bienvenidos al curso de asistente administrativo primera clase. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltos al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado de las clases. Solo tienen que escribir al link que estoy dejando en el chat para que mi compañero pueda brindarle mayor información de cómo obtener estos beneficios de los documentos. El ponente del curso es el economista Luis Daniel Vázquez Rojas. Es especialista en presupuesto público, especialista en planeamiento estratégico, conferencista y ponente en gestión pública. A continuación, voy a darle pase al economista Vázquez para que pueda iniciar con el curso. Economista Vázquez, ya puede iniciar. Muchas gracias, Geraldine. Buenas noches con todos ustedes, queridos amigos. En este caso, primero dar las gracias al Grupo Educativo Capacidad de Perú nuevamente por la oportunidad de poder desarrollar un nuevo tema, ¿sí? Para el conocimiento de todos ustedes, que les va a servir, pues, en la vida práctica laboral, pues, ¿no? Los que quieran estar inmersos en la actividad pública, pues, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, ya con los chicos de Capacidad de Perú venimos trabajando buenos años y nuevamente gracias por la confianza. Pues, quien te habla, eh, en adición a la información que ha dado la señorita Yadalín, es jefe de planeamiento y presupuesto actualmente en una institución que depende del Ministerio de Salud. Así que con esta experiencia, sí, aparte de mi grado académico, soy titulado, soy egresado también de una maestría en gestión pública en San Marcos y otros cursos complementarios. Voy a tratar este tema contigo, ¿sí? Disculpa. El curso es asistente administrativo, ¿sí? Pero vinculado naturalmente, pues, a la gestión pública, pues, ¿no? Que es lo que nosotros queremos saber, queremos conocer. Y las imágenes que tú ves allí, pues, en la pantalla, en esta primera presentación de carátula, ves, pues, a una persona con un montón de papeles, firmando, y la clásica computadora, pues, ¿no? ¿Qué es lo que es la imagen representativa quizás más exacta, pues, ¿no? Muchos usamos papel en la actividad pública y estamos firmando documentos y así de esa cantidad y muchos más. Y eso es lo que normalmente hacemos. Pero no confundamos que el asistente o el especialista es el que tiene que procesar información, trabajar información que se le encomienda, sino también que tiene que conocer la información, ¿sí? Que le está tratando, ¿ok? Así como para hacer referencia un poco a cómo yo me inicié en la vida administrativa, ¿sí? Yo empecé de la forma inversa que te voy a explicar ahora en este curso. Una pequeña introducción, chicos, permítanme, creo que sí va a ser necesario. Yo empecé como un asistente administrativo en el cual entregar documentos, sellar, registrar en un cuadro Excel, previa, obviamente, inducción que me había realizado, ¿sí? Y otras cosas más, ¿no? Obviamente un poquito más que una labor de un secretario o una secretaria, naturalmente, pues, ¿no?
sea, que el secretario recepciona documentos, los registra y de paso. Un asistente lo trabaja, lo analiza, dependiendo de la función que tenga, ¿sí? Y lo deriva del jefe para que éste elabore la respuesta o lo que se tenga, o las acciones a realizar, ¿sí? Y en el trayecto, cuando yo realizaba estas funciones encomendadas, ¿no? No entendía el por qué, no entendía el cómo o por qué debía hacerlas. Lo trabajaba de manera mecánica, así como un robot mecánico que trabaja, sí, tal, todos los días es lo mismo. No entendía las normas legales que se publican en el Diario Oficial del Peruano, las resoluciones que se sacan. Entonces, claro, cumplía la forma de asistente propiamente, pero sin tener el raciocinio del por qué hago las cosas. O lo que yo realizo, en qué contribuye a la población. Luis, discúlpame, tú me dirás, Luis, disculpa, no te pases, pues Luis, el hecho de sacar pues copias o registrar un Excel, tú no haces nada, no contribuye. Sí, sí, de manera indirecta. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate si yo me demoraba en hacer todos estos registros, los documentos no llegaban donde mi jefe, demoraban horas, puede demorar días, y al final esa compra de un bien o un servicio tiene una repercusión en la población porque no recibe el producto o el bien esperado en la fecha oportuna o cuando realmente lo necesita, ¿sí? Un asistente, qué otras condiciones debe tener? Mira, te estoy hablando. Conocimientos básicos. Ya lo básico no es que tenga secundaria. Ojo, ya no, eso ya quedó en la historia. Para que estés en la actividad pública y vayas iniciándote, mínimo universidad, porque la universidad es una exigencia bastante alta. Te piden. El hecho simple de estar en una universidad ya es diferente. ¿Sí? ¿Ok? Y así como hablamos de que lo básico es que tengas secundaria, lo básico es que tú conozcas el Office al revés y al derecho. No, sí, Luis, yo sé hacer Word, carajo. No, Word, dícticos, trípticos, análisis, tabulaciones. ¿Ok? Y cosas básicas. En Excel, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, base de datos, fórmulas. Excel avanzado, Excel intermedio. Igual que el PowerPoint. ¿Sí? El inglés. El inglés es básico. Llenan dejar un documento o el documento que dejan está en inglés. Vas a ir al Google, vas a editar toda la redacción escrita para que más o menos puedas traducirla. Entonces, hay nociones básicas que uno debe tener, ¿sí? Y lo que conoces, chicos, lo que ustedes conozcan, practíquenlo en el lugar donde trabajan, practíquenlo, úsenlo, les va a ayudar, les va a optimizar procesos. Y yo te puedo decir levantando el pecho que yo optimicé un proceso en mi entidad cuando recién iniciaba respecto a la emisión, registro
y emisión de certificaciones de crédito presupuestal. Es para tener una base de datos y imprimir un reporte de la certificación que se otorga. Cuando yo entré a trabajar, me entré en diciembre de este año, perdón, diciembre como ahora, ¿no? Diciembre, donde todos están desesperados como locos con el efecto de gastar el recurso, el presupuesto, ¿sí? Y tuve que acoplarme al trabajo que se hacía, a registrar en un Excel bastante desordenado, que no tenía formato, el mismo formato único como una base de datos. Luego se pasaba en un Excel, mediante los datos que habías registrado en esa base de datos, cada celda lo copiabas en otro formato que tenía una especie de carátula, copy pega, copy pega, copy pega, cada celda. Ese proceso, muy aparte del análisis de la compra, que era muy importante porque resultaba más interesante que tú emplearas mayor tiempo en el análisis que un simple registro, ¿no? Aparentemente simple. Ese registro, chicos, individual, demoraba aproximadamente 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Y con un margen de un 80% de error. Porque tú sabes que el copy pega, te equivocas. Te sueles equivocar, se te pasa. Entonces, yo cuando entré me tuve que adecuar, terminó el año sin saber, yo solo copiaba y pegaba, imprimía y listo. Me puse a analizar esa información y elaboré una macro. No sé si los que conocen de Excel. Elaboré una macro con filtros por aquí, por allá, fórmulas. Ese trabajo me demoró cerca de semana y media a 2 semanas. Mira, para ello a mi jefe le pedí permiso. No, mira, tengo una idea, déjame plantearla, por favor, para optimizar este proceso. Porque imagínate, 15 minutos para una certificación. En el día te llegaban 20, 30 certificaciones. Multiplica 30 por 20 minutos. Todos los días lo mismo. Y falta analizar. ¿Ves? No sé si me entienden. Algo había que hacer, ¿no? Acabó el año, como dije, el siguiente año le propongo, denme tiempo, por favor. Ya, ok. Y en casi menos de una semana y media le presento el bosquejo de lo que realizo, ¿sí? Donde solamente ponías el número de certificación, la fórmula te arrojaba todos los datos necesarios que necesitabas en este documento de certificación. ¿Y de dónde lo jalaba? De la base de datos que previamente registrabas. ¿Cuánto te demoraba registrar la base de datos previamente? 3 minutos. Y para imprimir lo que necesitabas, con un filtro le elegías el número de certificación y te arrojaba los datos. ¿Cuánto me demoraba todo el proceso? En verdad, 3 minutos y medio. De 15 a 20 minutos a 3 minutos y medio. Porcentaje de error sí había, no lo vas a negar. Todo tiene que haber un porcentaje de error. De 1% a nada. Que optimizó un proceso. Te pregunto, esa acción, esa reducción de proceso, ¿contribuyó en la población? Sí, totalmente. Pero Luis, ¿a ti no te pidieron que hagas eso? Exactamente, no me lo pidieron. Pero lo que yo conocía, apliqué mis conocimientos.
apliqué lo que sabía. Y fui curioso e implementé. Y este es un esquema de trabajo que hasta ahorita se viene realizando. Bueno, ya no soy asistente, estoy como jefe, ¿no? Y la persona operativa que trabaja conmigo lo utiliza y le expliqué, mira, esto se hacía antes, ahora se hace así. ¡Wow, Luis, qué tal diferencia! Entonces, eso es lo que necesitamos como asistentes en general. Lo que conozcamos en los diferentes campos donde nos habemos desarrollado, tenemos que aplicarlo nosotros en nuestras labores de manera constante, ¿sí? De manera constante. Entonces, eso les va a servir a ustedes, chicos, para su trabajo diario. Entonces, con esta introducción, espero que hayas pensado que el asistente administrativo era cómo es el perfil. Creo que lo básico ya te he explicado en estos 15 minutos que estoy hablando contigo. Ya sabes que tienes que estudiar, ya sabes que tienes que prepararte, sabes que tienes que terminar tu carrera, sabes que tienes que sacar tu constancia egresada, sabes que tienes que sacar tu bachiller, tu título profesional, sabes que tienes que estudiar cursos complementarios como lo que estás estudiando ahorita conmigo, ¿sí? Sabes que no te puedes conformar con el conocimiento que tienes. Yo, a pesar de ser titulado, ¿sí? Y tener la experiencia que tengo, decidí postular para una maestría en San Marcos. Tuve que dar un examen. Me hizo acordar mi examen de admisión en Villarreal. Pero Luis, ¿pero por qué si tú ya sabías gestión pública? Porque hay nuevos conceptos que uno tiene que aprender y el conocimiento es actualizante, señores. Y aprendes más de otras personas. ¿Sí? Entonces, siempre hay que estar estudiando, actualizando. ¿Ok? Entonces, señores, eso es la introducción a este curso. Y lo que yo voy a hacer ahora es explicarte con ejemplos, con algunos casos, ¿sí? Cómo funciona la administración pública. Lo básico tú ya lo debes conocer, como lo que estamos hablando, pues, ¿no? Estamos hablando de que tienes que reunir ciertos requisitos, cierto perfil, ¿sí? Y ahora tienes que saber que tienes que conocer cómo funciona el Estado, el por qué. Esa misma incógnita que yo tenía cuando entré a trabajar, me dijeron, haz A, B, C, D, E. Y yo calladito hacía A, B, C, D, E sin saber por qué. Es como te digan, 1 más 1 es 2. Ah, ya, sí es 2. ¿Pero por qué es 2? Ya, yo no preguntaba por qué es 2, sino obedecía y punto. Entonces, asistente administrativo en una gestión pública. ¿Qué es el Estado? Son instituciones públicas, ¿sí? Tienen una autoridad y potestad para establecer normas. Cada institución pública, ¿sí? Cada institución pública, de acuerdo a la facultad que tiene, ¿sí? Pueden crear normas. Lo hemos visto hace poco en la pandemia, ¿sí? En la pandemia, a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Establecieron normas, el famoso toque de queda,
la declaratoria de la emergencia sanitaria, emergencia nacional, nos restringieron en la salida, ¿no? O el libre acceso a la vía pública por el tema de la pandemia. ¿Ven? Crean normas. Esas son esas instituciones. ¿Por qué crean normas? Porque desde un poder que se llama ejecutivo, que fue elegido a través de un gobierno, de un voto popular, este gobierno dejó a confianza a ciertas personas con experiencia, se supone, en trayectoria, para que puedan ayudarlo a gobernar en beneficio de su población. ¿Sí? Cuando hablamos del Estado, hablamos de todas, pues, ¿no? Todas las instituciones en general, y el Estado actúa sobre entidades e instituciones públicas. ¿Sí? El Estado es la organización política de una nación, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Aquí hemos mencionado directamente los tres elementos del Estado, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces estamos viendo cómo se organiza, pues, ¿no? Un país, cómo se organiza un Estado, ¿no? Que son estas instituciones que regulan, que establecen normas, ¿sí? El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos hechos por los hombres y para los hombres. ¿Cómo es ello? Las normas lo crean hombres y mujeres como tú y como yo, para que la puedan cumplir otros hombres y mujeres, ¿sí? Las normas son para todos sin excepción, ¿ok? Todos debemos cumplir esas normas. Para asegurar sus fines, el Estado crea o reconoce el poder del Estado, la sociedad, a través de este voto popular. El gobierno del señor Castillo, por ejemplo, pues no, mayoría absoluta hizo que ganara, ¿sí? Claro, hay una pequeña diferencia entre la mayoría, pero eso es lo que se respeta, ¿no? ¿Sí? No voy a entrar en un tema político, si está trabajando bien o trabajando mal, es otro tema, no está en debate ahorita, pero sí que podamos evaluar, pues, ¿no? Las acciones que realizan nuestras autoridades, ¿sí? La actividad del Estado está definido por el conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La República del Perú es social, democrática, independiente y soberana. El Estado peruano es uno e indivisible, ¿sí? Su gobierno es unitario, un solo gobierno, representativo y descentralizado, ¿sí? Descentralizado porque cada gobierno regional, ¿sí? Es como si fuera una pequeña parte del Perú, bueno, es una pequeña parte del Perú, ¿sí? Y cada uno tiene allí su autoridad, que es el gobernador, y se organiza según el principio de separación de poderes. El Estado puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional para imponer a través del poder a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno. El Estado se impone a la sociedad. Sí,
Es correcto. Luis, estás equivocado, has tipeado mal. No, no he tipeado mal, es lo correcto, ¿sí? Debe imponerse, el ejecutivo se impone, el legislativo también se impone, pero siempre y cuando esta imposición, ¿sí?, se realice generando bienestar o satisfacción a la población. Si es que esto no se cumple, no hay razón de ser, chicos, ¿sí? Entonces, cada acción que realice el Ejecutivo y el Legislativo, imposición a la población, normas que tiene que cumplir la población, tiene que hacerlo pensando en el bienestar o beneficio de la población. Justamente lo que hablábamos, los elementos del Estado, ¿sí? Primero, el territorio, perdón, que es el espacio físico, geográfico, comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que los cubre. Dentro de este territorio, ¿sí? Dentro de este territorio se ubica la población, que son todos los hombres y mujeres que pertenecen a este estado, ¿sí? Y esta misma población, para que pueda convivir de manera pacífica, tranquila, sin que los más poderosos se aprovechen de los más débiles o que los más ricos se aprovechen de los más pobres o le quiten lo poco que tienen a los más pobres, ¿sí? La población busca generar un gobierno y que este gobierno, pues, ¿sí?, se centre en dar bienestar a su población. ¿Ok? Y es por ello que la población le otorga el poder. ¿Cómo se le otorga el poder? A través del voto popular. Pues estas elecciones, las que ya pasaron, las elecciones, por ejemplo, las más cercanas ahorita, las regionales y municipales, ¿sí? En el caso acá de Lima ya tenemos un candidato, perdón, ya un alcalde electo, y si a muchos les agrada, buena hora, si a otros no les agrada, lamentablemente para ellos es nuestra autoridad para Lima y así para cada distrito, porque es el voto popular y se respeta, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos entender, el respeto estricto a la democracia, ¿sí? Pero este poder no es ilimitado, este poder no es que nunca se va a acabar, sí se va a acabar, o también te lo pueden quitar, ¿sí? Te pueden quitar este poder. En el caso de los alcaldes, ya pasó en algún momento con Lima, pues, ¿no? A la señora Villarán la quisieron revocar de su cargo, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Eh, no llegó a pasar nada, se mantuvo en el cargo, pero sí estuvo a punto, pues, de casi salir, pues, ¿no? Casi salir.
Lo mismo sucedió con el señor Vizcarra, ¿no? Pero bueno, con Vizcarra sí llegó a salir, lo vacaron por las mentiras que tuvo por el tema, pues, de con el señor Cisneros y otras cosas más. E igual el Congreso terminó siendo disuelto. ¿Te das cuenta que en el Perú ya ha pasado de todo? ¿Sí? Y eso es interesante porque al menos hemos sido partícipes de lo que ha pasado en el Perú, de estos escenarios que a veces se plasman como casos que no suceden o que no han pasado o que pasaron hace muchos años. Sin embargo, ya podemos hablar de casos que han pasado en la actualidad o no son tan antiguos, ¿no? Entonces, la autoridad, si es que no cumple las acciones que debe cumplir, sí, puede ser retirada. Es decir, su poder se le agota. Hay que tener cuidado con el poder, chicos. El poder es muy tentador, ¿sí? Es lo que una vez escuché en la televisión. ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a un político? Pero esos políticos que solamente hablan, pues no el político que sí busca hacer cambios. Al político lo peor que le puedes hacer es quitarle el poder. Ser congresista es tener poder, ser presidente es tener poder, ser ministro es tener poder. Luis, pero yo trabajo en la actividad privada y gano más que ellos. Ah, sí, pero no digo por ganar más en un tema remunerativo. Hablo por el poder. Es otra cosa muy distinta a tener poder, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ello, chicos. Les dejo las reflexiones para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿sí? Y mencionemos algunas características del Estado, ¿ok? Es una agrupación social humana que viene a ser la población. Tenemos un territorio que es la realidad físico-geográfica, un orden jurídico que descansa a través del poder, ¿sí? En este caso, poder judicial. Tenemos una soberanía que implica independencia y autodeterminación, un gobierno y una administración para su funcionamiento, ¿sí? El fin principal del Estado, chicos, el Estado fue creado para ordenar y servir a la sociedad, ¿sí? Ordenar y servir a la sociedad. Es lo que nosotros tenemos que considerar. Pero Luis, tan simple es el... No, no es simple, es estas dos palabritas, orden y servicio, tienen mucho contenido, ¿sí? Orden, ordenar nuestro sistema de salud. Actualmente, luego de la pandemia, sigue demostrando incapacidad para cubrir las atenciones que requieren los pacientes con enfermedades. No nos vayamos tan lejos, el neoplásicas. Cubrir a toda la población. ¿Por qué no hay camas? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué tengo dos tipos de hospitales? Un hospital del Ministerio de Salud
y un hospital de salud. Ambos son del Estado, pero son diferentes. Y no me puedo atender en uno porque es diferente del otro. ¿Qué es esto? ¿Por qué en plena pandemia, si yo tengo salud, no me podía atender en un hospital del Estado llamado MINSA? ¿O por qué si yo tenía CIS, no me podía atender en un hospital de salud si ambos son del Estado? Entonces, no estamos ordenados. Mira, te estoy hablando solo sector salud, nada más. Solo sector salud. Son aspectos que todavía hay que regular. El tránsito, también, transporte. Si tú recuerdas, antes de la pandemia teníamos el famoso pico y placa. ¿Recuerdas? Ciertos vehículos podían transitar por la vía expresa, Javier Prado, La Marina, y los otros días no. ¿Fue incomodidad? Sí. ¿Mejoró el transporte, el tránsito en esas horas pico? Sí, mejoró. ¿El resultado fue el esperado? Sí, fue el esperado. Y servicio. Y acá hablamos de servicio. Nosotros entramos a la actividad pública a servir, a ser útil a los demás, a ayudar a los demás, a darle servicio público a la población peruana. No servirme de lo que es público, no agarrar o tomar lo que es público, no aprovecharme del cargo que tengo porque eso es público, porque ese cargo que tú tienes es para que le pueda dar beneficio a la población. Ese es servicio, señores. Y eso es lo que todos, cuando ingresen a la actividad pública, deberían pensar así. Entre otros fines, el equilibrio de las relaciones externas con otros estados, ¿sí? Mantenimiento y preservación del orden interno y el desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos. Ok, chicos. Bien. Entonces, con este preámbulo que hemos realizado, vamos ahora a situarnos a hablar un poco más amplio y ya más complejo de lo que corresponde a gestión pública y administración pública. ¿Y qué son estas definiciones? Si es que todavía no lo tenemos claro. La gestión pública se define actualmente como las acciones que se realizan para que las entidades puedan alcanzar sus logros, fines, objetivos y metas. Pero primero tengo que definir cuál es mi fin, objetivo y meta. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué busco alcanzar?
a quién es mi público objetivo, quiénes son mis beneficiarios, qué brecha voy a cerrar, ¿sí? Entonces, esta gestión pública es la parte de cómo yo voy a armar, pues, ¿no? Armar la idea, armar lo que pienso realizar. Y la administración pública, en cambio, es cómo voy a realizar esa gestión pública, qué necesito, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Nos dice la definición que comprende los organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente la provisión de servicios y o regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad. Entonces, la administración pública va a buscar a través de organismos, empleados, infraestructura, equipamiento, cumplir lo que ha dicho o lo que ha propuesto la gestión pública, las personas que están ahorita gestionando. Entonces, gestión pública es la toma de decisiones desde la alta dirección, es más práctica para alcanzar los objetivos de un fin colectivo. Ana, y cambia con los gobiernos, ¿sí? ¿Por qué la gestión pública cambia con los gobiernos? ¿Cuál es su sentido y cuál es su razón de ser? Cada gobernante viene con una idea, una propuesta, ¿sí? De lo que se quiere hacer, lo que él busca hacer. Tiene plasmado ya su camino, tiene trazado su camino, ¿ok? Por eso nos señala que es cambiante, ¿no? Cambia con los gobiernos. La administración pública, en cambio, nos dice, es de persona jurídica, tiene una estructura piramidal y jerárquica, como los municipios, los ministerios, mira, están integradas por principios de legalidad, eficiencia y eficacia y subordinadas al gobierno de turno para canalizar y atender las demandas sociales. Entonces, como puedes ver, la definición está subordinada al gobierno de turno. Está subordinada por acá. ¿Por qué? Porque la gestión pública es la que va a decir a dónde vamos a ir. La gestión, la administración pública es, ya pues lo vamos a realizar. Tú me vas a decir cómo, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Esa es la principal diferencia, señores. Un dato muy interesante que se está poniendo bastante en el camino es la gestión por resultados. Y busca la gestión por resultados, ¿sí? Generar un valor público, ¿sí? Las actividades que nosotros realizamos es para la población, ¿sí? ¿Y por qué dices gestión por resultados? Porque esa gestión tiene que alcanzar el resultado esperado, ¿sí? Ok. El resultado que fue propuesto inicialmente. Entonces,
Para poder alcanzar ello, hay que hacer cambios, pues. Cambios de las formas como antes veníamos trabajando, ¿no? Como antes veníamos trabajando en estas formas tradicionales, pues donde solamente hacías lo mismo. Donde calza el ejemplo que te he plasmado cuando yo llegué a trabajar en mi entidad, en el área de presupuesto. Hacía mi trabajo de la forma tradicional, ¿sí? General. De esa misma forma, hacía mi trabajo porque así me lo dijeron y yo calladito tenía que obedecer. Pero eso no me dice la gestión por resultados. Tienes que cambiar, hacer impactos, tienes que satisfacer y buscar bienestar de los ciudadanos. Rompí con el esquema paradigma de tradición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pide la gestión por resultados. Hay que poner un cambio a esa tradición y poner énfasis en los resultados e impactos que se logran a favor de la satisfacción y bienestar de los ciudadanos. Genera capacidad en las organizaciones, mira tú la definición, porque la definición sigue, mediante la gestión del proceso para la creación de valor público. Y nos plasma un esquema muy interesante. Mira tú, este diagrama, muy bueno, que la puedes aplicar en tu vida personal. Gestión para resultados. ¿Sí? Mi gestión, ¿cuál fue? Optimizar el tiempo en el registro y emisión de certificación de crédito presupuestal. ¿Cuál es el resultado? Disminuir de 15 minutos a 3 minutos el tiempo. Ese es el resultado. ¿Sí? Presupuesto. Bueno, en este caso no hubo un gasto mayor, salvo de establecer un prorrateo de mi remuneración entre los días que me dediqué exclusivamente a esa labor y poder tener un estimado, ¿no? No es exacto, pero bueno, es un estimado. ¿Y ese presupuesto para qué sería? Para alcanzar ese mismo resultado. Recuerda que la idea es alcanzar el resultado esperado. Si no, no tiene sentido. Y un sistema de evaluación basado en los resultados. Evaluar, pues, evaluar si efectivamente se está cumpliendo con el resultado esperado. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer cada cierto tiempo, dependiendo del horizonte total, ¿sí? Convendría hacer evaluaciones mensuales, trimestrales, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ese proceso de evaluación o seguimiento veamos cómo estamos alcanzando nuestro proceso de gestión. Si es que estamos más cerca del resultado esperado, estamos muy lejos, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda el sistema de seguimiento y evaluación, para que al final, la evaluación final
si se alcanza el resultado esperado. Ok. Veamos un poco cómo ha cambiado la gestión pública de antes y la gestión pública actual. Antes era poco flexible, desarticulada, ineficaz, centralista, mala atención, no rendía cuentas. Y es verdad, sí. Pero Luis actualmente no rinde cuentas. Ah, aunque sí, está bien, pero ya la norma ha avanzado y ya esas son responsabilidades que va a tener el funcionario. Pero esto sí ha ido cambiando, señores, y es bueno reconocerlo y es de aplaudir. Si es que hay algo que hay que reconocer en una gestión, en un periodo, es que se han hecho cosas positivas. Eso no olvidar, ¿ok? Actualmente tenemos un Estado al servicio ciudadano, está articulado y ágil, eficaz, mejor atención y presente en todo el territorio. Y eso es lo que se tiene que hacer. Antes no había mucha incidencia de estar presente en todo el país. Ahora sí, ya tenemos que estar en todos los rincones del país. Y eso ayuda mucho a la gestión del Estado propiamente. ¿Ok? Y un ejemplo de ellos es el MAC, pues, ¿no? Este es un ejemplo de la modernización del Estado, un proceso también de gestión por resultados. ¿Por qué? Porque esto que nosotros tenemos ahora como MAC y que lo vamos a hablar, ¿sí? Viene de años, que en el 2010 se ha puesto recién en práctica. Cuando tú querías tramitar tus antecedentes policiales, penales y judiciales, recordarás tú, los que son un poco mayores, y si tenemos puros jóvenes en las salas, pregúntenle a sus papás cómo era tramitar el certificado de trabajo para penal, judicial y policial. Era un caos, eran días, ¿sí? Y había una corrupción mucho mayor de lo que podría existir, podría, no digo que no, podría existir ahora. Ahora tú vas a un Mac, ¿sí? Te acercas a una plataforma de atención al usuario, te explican el costo, el porqué de estos documentos y cómo te lo van a entregar. Al costado hay un Banco de la Nación que con el mismo ticket que te atendieron en la plataforma, te atiendes en el banco, pagas efectivo, tarjeta, los documentos que tienes allí. Luego, con el mismo ticket de atención, te vas al módulo de policía, penitenciaría y poder judicial, fotos, firmas, huellas, y en menos de una hora te entregan tus certificados. Proceso de mejora, proceso de resultados. Se optimizaron procesos naturalmente. ¿Y quién se benefició? En este caso, directamente, ¿sí? Directamente la población. La población directamente ha sido beneficiada porque tiene servicios públicos modernos. Y ahora ya este Mac lo puedes tú tramitar tus documentos, ¿sí? De manera virtual, ¿sí? Desde la plataforma de pagalo.b, por ahí lo pagas, te llega un correo electrónico
de lo que tú has registrado previamente en la web, te llega tu certificado digital y eso tiene validez y puedes hacer el trámite que corresponda en la entidad que tú hayas elegido. Entonces, desde ya se puede hacer de forma virtual y no hay necesidad de ir hasta estos MAC que principalmente están en los centros comerciales. Entonces, es un buen resultado, es un buen cambio en la administración pública que tienes que conocerlo, que tienes tú que ver que estos cambios sí son posibles, pero no son porque dependan directamente de la entidad, sino porque dependen de la persona quien está allí para ejercer un cambio, ¿sí? Entonces, no esperes que tu jefe te dé una orden para que tú hagas un cambio, te diga, ¿sabes qué? Ahora vas a presentarme un resultado, un cambio que ayude a la organización. No, implementemos cambios, hagamos cambios, ¿sí? Como el ejemplo que yo te mencioné, hagamos cambios, pero para que hagas cambios tienes que conocer. Si no conoces, no sirve. ¿Ok? Y un dato muy importante que es aquí donde me voy a quedar, es en los pilares de la política de modernización de la gestión pública. ¿Ok? Estos son unos 5 pilares muy interesantes que lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Para que veamos un poco de manera detallada y puntual sobre lo que consiste en cada uno de ellos, en lo que se enmarca esta política de modernización, porque no solamente la modernización del Estado está plasmado como una, un sistema del Poder Ejecutivo, sino como una política. De hacer ya una política busca que todos lo podamos cumplir, ¿sí? Entonces, queridos amigos, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Para poder desarrollar la política de modernización en la siguiente clase, porque esta es nuestra primera clase. La siguiente clase vamos a ver la política, ¿sí? Y otros temas más muy interesantes que tenemos aquí en esta PPT. Quedo atento a las preguntas que me quieran realizar, por favor. Yo muy gustoso de poder atenderlos. Muchísimas gracias, economista Vázquez, por la capacitación a esta primera clase. Recordamos, participantes, que la segunda clase se va a desarrollar la próxima semana a la misma hora, así que estar atentos a sus correos, que por ese medio les estaremos enviando el acceso. Entonces, economista Vázquez, la primera consulta que nos dejan es, ¿cuál es la limitancia actual para encontrar una correcta administración pública? Una administración pública, entre las limitancias que podríamos mencionar, es que no hay preparación, ¿sí? No nos vayamos tan lejos, miremos nuestro Congreso, por ejemplo, ¿sí? Se contratan asesores, ¿sí? Y más asesores, y los que están allí representando al pueblo no tienen conocimiento o más están fijándose en temas de terceros, temas políticos y manchan el nombre de política en temas personales, temas temas partidarios, temas que no ayudan a la población. Entonces, debería haber una exigencia que los que nos gobiernan tengan experiencia
tengan directriz, tengan conocimiento de la actividad pública, ¿sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Va a depender también muchísimo de nosotros al elegir autoridades, ¿sí? Gracias, Geraldine. Gracias, economista Vázquez, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿se ha llegado a cumplir las demandas que requiere la población? En las demandas de la población, sí, en gran parte, sí. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando del MAC, pues, ¿no? Los servicios públicos. Y esto es el MAC a través de la PCM, ojo. Los gobiernos municipales también han implementado muy bien su proceso de atención. Tenemos ahora en algunos hospitales que ya las citas se pueden sacar de manera virtual, ya no solo por teléfono, es salud, tiene un aplicativo web, ¿no? Adicionalmente, Economista Vázquez, ¿no se le logra escuchar? ahí me escuchas, Geraldine. Ahora sí le puedo escuchar. Bien. Entonces, comentaba que sí, sí han alcanzado algunos cambios, como por ejemplo salud, ¿sí? Como por ejemplo la PCM a través del MAP, los gobiernos municipales, locales, ¿sí? Que están implementando mejoras en los procesos de atención, ¿sí? Pero incido y repito, chicos, que el cambio no va a venir directamente de la autoridad. El cambio va a venir de la persona quien quiera hacer un cambio, quien escuche a la población de lo que realmente se necesita. Por ahí va el camino, queridos amigos. Muchísimas gracias, economista Vázquez, por su respuesta. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Participantes, tener en consideración que la próxima semana se dará la próxima clase, donde podemos resolver sus dudas que no se han podido eh, resolver por tema del tiempo, ¿no? De igual forma, si aún desean obtener el material y el certificado de la capacitación, tanto como primera y segunda clase, aún pueden obtenerlo, solo tienen que dar clic al link que le estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos documentos. A continuación, le voy a dar la palabra al economista Vázquez para que pueda realizar su despedida. Bien, muchas gracias, chicos. Esta es nuestra primera sesión. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Donde completaremos temas un poquito más complejos, pero interesantes para ustedes. Y muy atento a poder escucharlos cualquier inquietud que tengan. Sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, economista Vázquez. Muchísimas gracias, participantes. Hasta la próxima semana. Gracias.